Muy buenas tardes, soy Elena Merio, soy magíster en Historia del Arte y en estos últimos años me he dedicado a estudiar las producciones artísticas de la Compañía de Jesús en Perú, enfocándome sobre todo en la figura del pintor italiano Democrito Bernardo Bitti, en su historia humana y artística y en su influencia en América Latina. En este primer video de recorrido virtual en la Sala del Manierismo del Museo Pedro de Osma, les hablaré muy brevemente del viaje artístico de Bitti en el antiguo Perú, en una época en que todavía el arte peruano se encontraba en un estado embrionario. Entre los pintores italianos que llegaron a Perú entre los siglos XVI y XVII, Bitti ocupa sin duda un rol muy importante. Primero, por la enorme cantidad de obras que produjo a lo largo de sus 35 años de actividad artística entre Perú y Bolivia y que todavía se conservan en número relevante. Segundo, por la difusión de su influencia en las primeras generaciones de pintores peruanos y que abarca una amplia área geográfica que va desde Ecuador hasta Bolivia. No se puede hablar de Bitti sin considerar también el desarrollo de las misiones de la Compañía de Jesús en la provincia peruana, porque su actividad artística se mueve paralelamente a la actividad misionera jesuita, volviéndose en un importante aliado para la evangelización de las poblaciones indígenas. Hoy, gracias a recientes hallazgos documentales, conocemos más sobre la historia humana y profesional de Bitti. Y podemos también contar con nuevas informaciones que permiten de comprender mejor su trayectoria como pintor. Su formación juvenil en Camerino, en la región apenínica entre las Marcas y Umbría, como también los años transcurridos en Roma, han dejado profundas huellas en el estilo de Bitti, que se han reflejado también en su producción peruana. En 1568, el mismo año que Bitti ingresaba en la Compañía de Jesús en Roma como hermano coadjutor, los jesuitas llegaban por primera vez a Perú y desde el comienzo se dieron cuenta de la gran importancia del medium visual para transmitir el mensaje evangélico. Y por eso, ya en los primeros años, manifestaron al general la necesidad de tener a un pintor de profesión que pudiera decorar las iglesias y colegios que se andaban levantando en toda la provincia peruana, según los dictados del Concilio de Trento. La elección del general mercuriano recayó en 1573 en el joven Bernardo Bitti, hecho que lo convirtió en el primer jesuita italiano a ser enviado a la provincia peruana. Su joven edad hacían de Bitti el candidato ideal para este cargo, una garantía también de poder ser empleado por largo tiempo y también de poder aguantar el peligroso viaje hasta Perú. Un viaje que al comienzo no fue fácil, con un episodio de naufragio que obligó al grupo de jesuitas a quedarse más tiempo entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, un tiempo que Bitti seguramente aprovechó para familiarizarse con el arte español y con las complejas estructuras de los retablos renacentistas españoles. El 31 de marzo de 1575, Bitti llegó por fin a Lima, donde desde el primer momento se encargó de la decoración de la antigua iglesia de San Pedro, que se había consagrado este mismo año. Para ese trabajo, como escribe su asistente Pedro Vargas, Bitti tuvo que hacerse más que pintor, para responder a las necesidades decorativas de los jesuitas, encargándose también de la parte escultórea de los retablos. Bitti transcurrió sus primeros 8 años en Lima, trabajando, como demuestran los documentos, muy intensamente. De esta primera estadía, hoy podemos todavía admirar en la iglesia de San Pedro la majestuosa coronación de la Virgen, la obra más imponente de todo el catálogo de Bitti, que antiguamente se encontraba en el primer retablo mayor de la iglesia de San Pedro. Y también podemos admirar la Virgen de la Candelaria, lienzo pintado para la capilla de la Congregación de la Presentación. También remonta a estos años el lienzo devocional de la Virgen del Cetro, que se encuentra en la colección del Museo Pedro de Osma, una obra de pequeño tamaño, estilísticamente en relación con la Santa Bárbara presente en la coronación de la Virgen de San Pedro, e inspirada por un grabado de Durero. A partir del 1583 hasta su muerte en 1610, Bitti empezó a recorrer la provincia peruana al sur de Lima, pasando por Cusco, Juli, La Paz, Arequipa, Ayacucho, Sucre, a lo largo de la ruta hacia la mina de Potosí, en un viaje artístico que lo llevó a cubrir alrededor de 10.000 kilómetros en 27 años de viajes artísticos.
Seguramente hoy en día Cusco representa el caso más emblemático en la historia artística de Beatty. En la región se han conservado la mayoría y el más variado número de obras del pintor producidas en sus 2 estadías. Podemos admirar esculturas, los 5 bajorrelieves representantes a santos mártires que se encuentran en el Museo Regional de Cusco, en que el estilo italiano se mezcla a la técnica peruana del maguey. Podemos también admirar imágenes de la Virgen, como la Virgen del Pajarito de la Catedral o la Inmaculada Concepción, hoy en el Museo de la Merced, y que tuvo un gran éxito iconográfico en toda la ciudad. Pero para entender a Beatty como pintor y sobre todo como jesuita, hay que mirar a la serie de 8 lienzos de la vida de Cristo que se encontraron recientemente en la iglesia de Santo Tomás de Aquino en Rondocan, en la provincia de Acomayo. Se trata sin duda del conjunto de obras más importantes que se conserva hoy en día de este artista, en estrecha relación también con la práctica de los ejercicios espirituales, y que, como en el caso de la aparición del Cristo resucitado a su madre, representan también un importante documento histórico, espiritual y estilístico. En la reconstrucción del amplio catálogo de Bernardo Beatty no se pueden considerar solamente las obras que sobrevivieron hasta hoy en día, sino también las que se perdieron en tiempos antiguos o más recientes y que conocemos gracias a documentos o gracias a fotos. En caso de las fotos, estoy por ejemplo hablando de 4 obras que fueron robadas en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en la década de los 90. Y que es importante sobre todo no olvidar y seguir buscando. Se trata del retrato del primer provincial y fundador del Colegio del Cusco, el padre Jerónimo Ruiz de Portillo, que se encontraba en Cusco, la Virgen con el Niño de la iglesia de la Compañía de Ayacucho y los 2 lienzos representantes a Santa Bárbara que se encontraban en Juli. Juli, el pequeño pueblo del Titicaca, conocido como la Roma de los Andes, que fue uno de los engranajes más importantes de la máquina misionera jesuita en Perú. La vida artística de Bernardo Beatty fue sin duda intensa y desafiante, y su influencia en el arte peruano fue enorme. A los historiadores queda todavía mucho trabajo por hacer sobre este artista, porque a pesar de los importantes avances que se hicieron en los últimos años, estamos viendo solamente la punta de un inmenso y complejo iceberg que es el arte jesuítico en Perú. Les agradezco mucho por su atención y les invito a seguir también el próximo video en que les hablaré de una obra de Beatty de la colección del Museo Pedro de Osma, La Virgen del Cetro. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.